Queremos hablar a partir de la denuncia al expresidente Alberto Fernández, la sobreexposición que tuvo la víctima, Fabiola Yáñez, sobre todo en las imágenes que la mostraban golpeada, imágenes que se reprodujeron por filtraciones judiciales sin el aval de la propia denunciante, que nunca decidió por motus propios presentar ella esas imágenes, y una discusión, un debate sobre si se trata de una discusión que tiene que ver meramente con aspectos políticos partidarios, o acá tenemos que profundizar sobre las necesidades de políticas que visibilicen, que acompañen a las víctimas, que las contengan, porque en el caso, además de Fabiola Yáñez, es una mujer que tiene un reconocimiento público, digamos, por haber sido la pareja del expresidente. Pero ¿qué pasa con las muchísimas mujeres que van, denuncian, no son escuchadas, viven en sectores humildes, vulnerables? Vamos a sumar a este análisis a Yanina Moreno Zamanillo, quien fuera subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, ex concejala. Yanina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Hola. Pablo y Mercedes, ¿cómo están? Bien, Muy bien. Yanina, buen día. Lo primero que quería consultarte es sobre el tratamiento que se dan de estos episodios, porque a la par, por ejemplo, de lo que sucedió con la situación de Fabiola, también se expuso a una mujer que habría tenido una situación de intimidad con el expresidente, y se le expuso como culpable de algo que nada tiene que ver con un delito, ni mucho menos, pero que también va en busca de esa situación de revictimizar en la que siempre a la mujer se le expone particularmente, ¿no? Bueno, sí, en realidad tendemos a cuando las situaciones se mediatizan como sociedad, a elegir, evaluar o juzgar, diría que es una palabra más dura, socialmente con una vara diferente, ¿no? Y no dejan de ser dos mujeres que han vivido situaciones totalmente diferentes. Obviamente que la de Fabiola es gravísima, pero que la de la periodista, colega de ustedes, no deja de ser otra mujer donde se expone una situación de intimidad. Después, la vida personal de cada uno y lo que refiere a la cuestión institucional, que creo que es lo que indigna a la sociedad, es otro menester, o sea, requiere de otras cuestiones de análisis, me parece a mí, pero si no estamos buscando como la villana y la víctima, Sí. para poder poner, digamos, en ese banquito de acusadas a alguien que tiene la culpa de esta situación y de nuevo correr el eje del agresor, de quién es el que ha violentado la situación. Entonces me parece que ese análisis no es correcto. Y esto termina siendo violencia institucional también. No nos olvidemos que la misma ley nacional establece una tipología de violencias donde comprende tanto la violencia institucional como la violencia mediática. Y nunca hablamos de esto, ¿no? Lo de Sí. Fabiola con la exposición de las fotos y todo lo que surgió después como prueba para la causa, que obviamente le es contundente en ese ámbito judicial, pero en el resto de la situación es algo que la vuelve a revictimizar. Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado. Sí, con respecto a la periodista, hizo un descargo en las redes sociales y contaba que ha sido tremendamente hostigada, que la han usado, que quedó en el medio, que sí, que bueno, acepta lo que pasó, pero digo, el odio y la violencia con que esa mujer fue tratada estos días, impresionante. Y sí. Esa chica, en algún si... la pusieron, algún diario la puso en tapa. Sí, Una también, situación pero ella misma ayer en el tremenda. descargo hacía, y si vos ingresás también, viste los mensajes, un odio, una violencia. Hay un aprendizaje, me parece ¿no? que caer, digo, pero hemos caído, me parece, en nuestro país en esos análisis como tan taxativos de que alguien tiene que ser la culpable de esto. Sí, claro. Pero si es mujer, si fuera hombre, no estaríamos hablando de la misma situación. Y corremos el eje de la persona, quien debemos analizar y quien debemos revisar, donde, a ver, hoy existe también, ya empezó una repercusión de mensajes públicos del expresidente, donde justifica de alguna manera y habla de una violencia, digamos, compartida, no de una violencia de género, que también eso vuelve a correr el eje. Entonces,
al poner a la periodista esta, digamos, en este lugar de análisis, terminamos sacando lo que realmente hay que analizar para tener medidas de protección, que es lo más importante para Fabiola. Bueno, eso me parece que no se está cuidando. Y bueno, depende también qué medio analice la situación, es cómo se usa la vara con la que se va a medir esto. Ahora, Janina, esto también ha puesto en debate las políticas de género y las estructuras que ejecutaban esas políticas de género. Hoy no tenemos más un ministerio a nivel nacional, se lo ha cuestionado fuertemente sobre su efectividad, más allá de las políticas con las que disponía. Tampoco aquí en Río Cuarto tenemos una secretaría de género, volvió a ser una subsecretaría. ¿Esto qué implica para tanta lucha de las mujeres en lograr contención, lugares que recepten adecuadamente las denuncias, que acompañen a las víctimas de violencia? Mira, a mí me parece que es un retroceso que la decisión del actual gobierno desaparezca casi el rango de este ministerio. Y bueno, a nivel local también en la misma línea y a nivel provincial igual. Porque si no, a ver, no se entiende bien de qué estamos hablando. Yo he escuchado muchos también periodistas hablando de que no es necesario al mismo actual presidente decir que no tiene ningún sentido tener un ministerio, una secretaría, cuando no es de necesidad. Y yo quiero explicar una partecita chiquita que comprende el complejo circuito de la violencia de género. Hay todo un trabajo de muchísimo tiempo del victimario hacia la víctima, que es de tenerla de rehén y aislarla de todas las redes sociales, tratar de que no tenga más vínculo ni siquiera familiar para que pueda tener alguna salida de ese circuito de violencia. Cuando eso ocurre, que a Fabiola no la dejó exenta de esta situación, cuando eso ocurre, el ámbito judicial no tiene la competencia de acompañar esa situación, sí el Ejecutivo. Por eso, la Ley Nacional también establece la conformación de los equipos técnicos, porque esa mujer necesita de muchísimo apoyo para volver a fortalecerse internamente como mujer para poder salir de ese circuito. Y eso requiere un acompañamiento psicológico, médico a veces por la situación de violencia física, económico y de sostén de medidas de protección que les tiene que dar también el Ejecutivo. Bueno, todo esto, si no está desde los ámbitos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, más allá de las competencias que tiene, no lo puede hacer. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces es fundamental que existan este tipo de políticas. No es lo mismo que existan a que no existan. Absolutamente. Y además esta cuestión de si el ministerio no era la respuesta, o la secretaría no es la respuesta, buscar alternativas, no la eliminación plena de todas las políticas, de todas las estructuras, de todos los procesos, pensar qué opción puede mejorar esa condición, ¿no? La idea de destruir y que todo quede allí entre escombros, ¿no? Porque después nos encontramos con situaciones en las que, como esta, ¿no? ¿Qué respuesta se puede dar frente a la posibilidad de una víctima? Si no fue el ministerio, ¿cuál? ¿Cuál es la opción que le damos? Bueno, este es un trabajo que, como en la profundización del debate, nos tenemos que dar para que no quede solo con la idea de eliminar algo y que no haya una respuesta alternativa a esa situación. Janina, le vamos a dar continuidad, pero queremos agradecerte muchísimo esta mirada y esta reflexión y que nos ayudes a analizar e interpretar una situación tan sensible. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por poner esta responsabilidad mediática en discusión. Gracias. Muchas gracias. Janina Moreno Zamanillo, quien fue concejala, es especialista en violencia de género y fue ex subsecretaria de Niñez, de Familia y en Río Cuarto y Adolescencia. Vuelta de página.